este video en el día de hoy. Entonces vamos a ver, a continuar, a profundizar un poquito sobre este tema de los trastornos del neurodesarrollo. En ese sentido, ya vimos un poquito, ya vimos cinco temas, o sea, la introducción, vimos y cuatro tipos de factores que afectan sobre el neurodesarrollo, vimos cómo la genética, la epigenética y los microbios intestinales afectan en cómo se forma y funciona el sistema nervioso. Luego también vimos cómo el ambiente es otro, el ambiente que es tan complejo, el ambiente con las familias, el ambiente que incluye también lo físico con el aire que respiramos, con la polución que tenemos, con el clima, con la altitud en la que nacemos, en la que nos engendran, todas estas condiciones ambientales, físicas, socioculturales y tecnológicas influyen sobre hacia dónde se va la estructura, la física, el funcionamiento, lo que hacemos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo resolvemos problemas? Y cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos los demás, ¿no? Entonces, entender muy bien qué es lo que son las personas y poder predecir cómo van a cambiar las personas me implica tener una ecuación, una función muy grande. Y en esa función tú vas a meter la genética, la epigenética, el microbioma y las múltiples dimensiones físicas, materiales, sociales, culturales del ambiente, ¿no? Complejo. Bueno, comencemos ahora sin internos de lleno al cambio. ¿Qué es lo que está cambiando cuando hablamos de neurodesarrollo? Entonces, para entenderlo, vamos a fijar unos momentos de cambio, ¿sí? Y aquí yo les propongo 7 momentos de cambio, por lo menos hasta la adolescencia. Desde la adolescencia hacia adelante podríamos dividir en al menos 3 momentos de cambio más, ¿no? Hacia la adultez podríamos ir una adultez joven, una adultez intermedia, una vejez. Bueno, entonces, pero hablando de los primeros periodos, tendríamos un periodo de germinación, el periodo germinal simplemente es cuando, después de esa noche de copas, de esa noche de amor, ¿sí? De ese San Valentín, no mentiras, no, espero que esto no suceda este fin de semana en sus vidas, en los que la quieran, sí. Entonces se une la abejita con la flor, no, se une el espermatozoide con el óvulo y se forma el cigoto. ¿Sí? Entonces, el periodo germinal va desde la fertilización, ¿sí? Hasta la implantación, es decir, desde que se formó el cigoto, que era el óvulo fecundado, ya con el material genético completo, con los cromosomas maternos y paternos, ¿sí? Y con toda la maquinaria celular del óvulo, y este se implanta dentro del útero, ¿sí? Luego viene el periodo embrionario, cuando hablamos de los embriones, que va más o menos, este periodo germinal dura 2 semanas aproximadamente. Durante este periodo germinal, la mayoría de los embarazos no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, la mayoría se generan abortos espontáneos. Durante el periodo embrionario, también hay una alta probabilidad de que falle el, el embarazo, entonces la gestación va más o menos, lo tenemos dentro de la tercera semana a la octava, ¿sí? O sea, más o menos los 2 primeros meses de gestación. E implica la formación de todos los órganos. Aquí estructural, no tanto funcionalmente, estructuralmente se forman todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Un embrión de 8 semanas ya tiene la estructura básica sobre la cual se va a construir, a cimentar el funcionamiento de cada uno de sus órganos, incluyendo el cerebro. Entonces aquí el punto común es algo que se llama la neurulación, que es el cierre del tubo neural, ¿sí? Tenemos el periodo fetal, entonces Diego, qué hablamos ahora. pena. ¿Esto es Dime. compartiendo pantalla? Es que no se ve nada. Ay, no, No, qué no se ve pena con nada. ustedes si comencé a hablar hace rato y yo me mostrando la pantalla. Oh, por Dios. Entonces hagamos una cosa y comencemos de nuevo la grabación, mostrándoles. No, sigamos acá, que importa lo que ya dije, para no repetirlo. Bien,
Entonces, ahora sí ven la presentación, ¿cierto? Sí, ahora sí se ve. Esos problemas son típicos, ¿no? Ustedes me dejaron hablar mucho, sin decirme que no estaba compartiendo pantalla. Yo juraba que la había compartido. Bien. Entonces, pero bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Entonces tenemos el periodo germinal, el periodo embrionario, ¿sí? El periodo fetal. Ahora, hasta el nacimiento, infancia. Estas divisiones son más estructurales, ¿sí? Estas divisiones pueden, del nacimiento hacia adelante, pueden variar entre autores y tienen diferentes criterios para realizarlas, ¿no? Aquí yo las hago mezclando un poco cultura, pero también con cambios biológicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la infancia típicamente en mamíferos se toma hasta el destete, ¿no? Hasta que se cambia la alimentación de la alimentación materna a una alimentación, o sea, de leche, y se diversifica la alimentación. Típicamente en humanos debería durar los 2 primeros años de vida, ¿sí? La lactancia, que eh, suele denominarse infancia, ¿no? Los infantes son los niños de los primeros años de vida. Niñez, por lo general, la niñez temprana va hasta mudar los dientes, ¿sí? Entonces, que se cambian los dientes de leche a los dientes ya fijos, y esto va hacia, y está relacionado también con el cambio de la dieta, ¿no? A una dieta más adulta, en mamíferos en general, ¿no? Todos los mamíferos tienden a cambiar de dientes. En humanos, esta niñez temprana termina un poco tarde, ¿sí? Esto es diferente a la mayoría de los mamíferos y primates. Ellos, por lo general, mudan de dientes después de que son destetados, muchos. Entonces, en humanos esto es bien particular porque este periodo se adiciona al neurodesarrollo y va a generar un cambio enorme, enorme, enorme en las posibilidades de adquisición de herramientas culturales y de desarrollo, pues, de habilidades cognitivas complejas, ¿no? Acá nos separamos completamente, cualitativa y cuantitativamente, de todo lo que son los demás animales, en especial los mamíferos. Niñez intermedia, pubertad, y yo diferencio la pubertad de la adolescencia, porque la pubertad se refiere a la maduración sexual de los órganos sexuales, a estar dispuestos sexualmente para reproducirse. En cambio, la adolescencia es un periodo más cultural, ¿no? Entonces, no todas las culturas tienen adolescencia, todas las culturas sí tienen pubertad, sino todos los seres humanos pasan por un periodo de pubertad, pero no todos los humanos pasan por una adolescencia, ya que eso depende de si ese periodo está contemplado, la transición de la niñez a la adultez. Bien, esto no sé si alguno lo tuvo tiempo de revisarlo. Esto hace parte del capítulo que escribí sobre neurodesarrollo, que está ahí en la literatura que yo les he compartido. Tal vez lo voy a compartir también en YouTube para que las personas que vean el video en YouTube puedan acceder a él. Todavía no se ha publicado el capítulo, lo tengo en un borrador. Y aquí vemos pues la transición dentro de la morfogénesis del sistema nervioso en los primeros, prenatalmente, básicamente, ¿sí? Entonces, vemos cómo se va, primero lo que tenemos es una placa neural. La placa neural tiene 3 capas. Esto es dentro del periodo embrionario, ¿no? Aquí estamos en el embrión, ¿sí? Alrededor de la tercera semana. Entonces vemos las 3 capas primigenias que van a formar todos los tejidos. Las células que están en esta capa son células totipotenciales, es decir, que son células que pueden formar cualquier otra célula de la misma capa, ¿sí? Pluripotenciales, son estas, no son totipotenciales, sino pluripotenciales. Células madre pluripotenciales. Entonces, uno toma de acá y puede sacar una glía o una neurona que vienen del mismo tejido, ¿no? Nos interesa, entonces tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿sí? Nos interesa principalmente el ectodermo, que es de donde va a surgir el sistema nervioso central. Luego vemos, ya con la inducción, ¿sí? Hay 2 tipos de inducción, dorsal y ventral. Entonces, con la inducción se va formando el tubo neural y se va cerrando el tubo neural, ¿sí? Entonces, vemos ya el tubo neural que se va cerrando en los diferentes polos, polo anterior, medial y caudal, ¿sí?
caudales de cola, ¿sí? Rostral de rostro, de cabeza, o polo cefálico también le llaman. Bien, desde el cierre del tubo neural y la inducción ventral. Entonces, en la inducción ventral ya vemos la división de las diferentes somitas y la división de las cinco vesículas primigenias, ¿no? Acá tendríamos 3 vesículas, acá ya tenemos no, acá tenemos todas las 3 vesículas, acá ya tenemos las 5. Entonces acá tendríamos el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo. Prosencéfalo quiere decir encéfalo anterior, encéfalo medial y encéfalo posterior. Y la región caudal que va a formar la médula espinal. Ahora sí las 5 vesículas con el encéfalo lejano, que sería el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿sí? Entonces aquí serían, estos son vesículas, ¿no? Entonces aquí simplemente son espacios alrededor del cual se van a formar todas las partes del cerebro y del encéfalo, digo, todas las partes del encéfalo, principalmente. Porque cerebro solamente es esto de acá adelante. O sea, cerebro es igual a telencéfalo. Recuerden que encéfalo es todo esto, cerebro sería solamente el telencéfalo. Bien. Y luego ahí sí ya tendríamos la estructura de los diferentes lóbulos, etcétera, sí. Y aquí vemos cómo va cambiando ya desde aquí en adelante, periodo fetal, ¿no? Es en el periodo fetal hasta que ya tenemos un recién nacido con la mayoría de las convoluciones. Bueno, aquí hay como una tabla que les va a resumir para que después la revisen, como el periodo, es el periodo embrionario, el periodo fetal, ya con los componentes perinatales y postnatales, como el momento en el que ocurre, y los principales cambios que ustedes esperan tener, tanto en estructura como en mecanismos de neurodesarrollo, ¿sí? ¿Y qué pasa si fallan estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si falla la formación de la inducción del tubo neural? Vamos a tener encefaloceles, anencefalias, mielosquisis, meningoceles, ¿sí? Y demás, que son fallas de cierre del tubo neural. ¿Qué pasa, por ejemplo, si falla la inducción? ¿Sí? Y los procesos de migración y demás. Podemos tener holoprosencefalias, diferentes malformaciones, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí están los principales trastornos en la estructura cerebral ocasionados por fallas en los procesos de neurodesarrollo dentro de cada uno de los momentos. Sí, ya vamos a ver. Entonces, no voy a profundizar mucho. Yo tengo en YouTube incluso unos videos que son mucho más específicos sobre todos los cambios morfogenéticos y morfoestructurales durante cada uno de los periodos, donde explico de mejor forma cómo sucede la implantación, cómo sucede la inducción, la inducción ventral, cómo sucede la inducción dorsal, donde explico cómo y los cambios en cada una de las estructuras desde las vesículas primigenias hacia la formación ya de las principales estructuras corticales, subcorticales, límbicas, etcétera, ¿sí? Aquí no tenemos tiempo para ver todo esto, igual eso ya los de la universidad, ustedes ya lo tuvieron que haber visto en la clase de humana, ¿sí? Recuerden eso, o si no pueden ver los videos que están ahí en YouTube, que también tengo videos bien específicos. Esto era como un recorderis. ¿Listo? Que recuerden de nuevo, pasamos de, una vez se implantó, o sea, tenemos el óvulo fecundado, el óvulo desciende desde las trompas del falopio, se implanta, bueno, se fertiliza y luego sigue descendiendo el útero y se va a implantar en las paredes del útero, se anida, se comienza a dividirse enormemente, 2 semanas dividiéndose enormemente, luego se van a formar las 3 capitas, de las cuales van a surgir todos los tejidos, de estos van a surgir, de cada capa surge un tipo de tejido, el tejido nervioso va a surgir del ectodermo, esto comienza lo mismo a través de mitosis rápida a proliferar, a reproducirse las células, que va a dar lugar se forma un tubo, o sea, esto se
pliega, se dobla, se forma un tubito, ¿sí? Que se va cerrando en diferentes lugares, y si no se cierra, pues tenemos fallas de cierre del tubo neural, y eso por donde no se cierra, pues ahí no surge tejido, ¿sí? Y esto se va a herniar, se va a quedar expuesto. Luego se forman como tres espacios, ¿sí? Que se llaman vesículas. Esos espacios, alrededor de esos espacios siempre se van a dividir las neuronas, y como se están dividiendo intensamente, migrando, entonces van a generar la estructura cerebral. Luego se forman cinco espacios, las cinco vesículas primitivas o primigenias, y después esto se sigue dividiendo y dividiendo hasta que toma la estructura, y por migración cortical y subcortical de las diferentes componentes. Y solamente después de la semana, esto es semana 11, ¿no? Ya con el comienzo del periodo fetal. Pero aquí todavía, hasta ahora se está comenzando a conectar el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, más o menos entre de la semana 10 a la 14, a la 16, por lo general hacia alrededor de la semana 14, vamos a tener ya un cerebro mucho más conectado y funcional. Muchos hablan que antes de la semana 12 no es posible hablar todavía de un cerebro en completo funcionamiento. Por lo tanto, antes de la semana eh, eh, 12, es muy difícil de decir que hay una vida psicológica, una subjetividad, dolor, placer o identidad de sí mismo, ¿sí? Así sea en el nivel más básico. Por eso muchas personas dicen que antes de este momento es muy difícil determinar que hay un sujeto de derechos, y por lo tanto antes de este periodo en muchas legislaciones se permite tanto abortos legales como experimentación. Sí, principalmente antes de la semana octava se permite experimentación en muchos lugares, porque para algunos son células que están creciendo, pero no podríamos hablar de un ser humano ya como tal, ¿sí? Y por lo tanto los defensores del aborto legal toman como criterio, como punto, alrededor de la semana 12. La mayoría lo toman a la semana 14, ¿sí? Entonces, más o menos 3 meses de gestación, donde es permitido, y hablaríamos que aquí es un poco más los derechos de la mujer los que primarían sobre los derechos de un ser que hasta ahora se está gestando, pero que todavía no es lo suficientemente funcional como para sentir o pensar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no valen esos memes o esas caricaturas, o esos mensajes de redes sociales donde no me tonto decirlo, ¿sí? Hasta este momento no hay posibilidad de que haya ningún tipo de proceso eh, antes de este momento, ¿sí? Afectivo, ni cognitivo, mm, ni motor, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, voy a dejar hasta acá entonces esta parte de la gruesa sobre sobre la primera morfogénesis, la formación de las grandes estructuras, para pasar a hablar ya como tal de los mecanismos del neurodesarrollo. Bien, bueno, tengo dos personas que están haciendo preguntas. Cuéntame, ay, no veo. Nicolás. Tengo una pregunta en cuanto a el tablero, precisamente el de Major Stage of Human CNS Development, y es si, por ejemplo, una de las etapas no termina de formarse bien, ¿es posible que una etapa superior o pues más tardía termine de formar lo que no termina de desarrollarse, o ya va a ser un retraso en el desarrollo que va a tener consecuencias en la etapa prenatal o en el nacimiento, o va a causar un aborto? Depende de la etapa y depende de lo que esté sucediendo en la etapa, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Nicolás, aquí, si no se forma el tubo neural, ya esto es irreversible. Sí, o sea, los fallos que ocurren en los periodos tempranos, por lo general, van a causar alteraciones morfológicas, o sea, en la estructura, tan graves que o la gestación es inviable con la vida, o va a generar una disfunción funcional, bueno, pues, cuelga la redundancia, va a generar un trastorno, ¿sí? Gravísimo en el resto de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si no se forma la placa neural, no hay vida, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿sí? Eso no se puede, pues porque no hay de dónde, o sea, no tienes las células para formar el cuerpo,
¿Sí? Bien, aquí, la inducción dorsal, en la neurulación. Entonces, si no se cierra el tubo neural adecuadamente, depende qué tanto no se cierre. Por ejemplo, si no se cerró el polo anterior enormemente, pues va a haber anencefalia. Eso es incompatible con la vida y si llegan a nacer, mueren pocos días después del nacimiento. Y pues no van a ser funcionales porque anencefalia quiere decir que no hay cerebro. Si no hay cerebro, pues no hay vida, no hay movimiento, no hay pensamiento, no hay nada. Si son puntos específicos donde lo que hace es herniarse, como los encefaloceles. Depende qué tanto se hernee y dónde sea el punto. Por lo general va a generar discapacidades cognitivas enormes. ¿Sí? Pues los otros periodos vienen, pero como no es lineal, sino lo que hizo fue, o sea, recuerden que el desarrollo no es lineal, Nicolás, ¿sí? El desarrollo no es una serie de pasos, así yo lo he presentado así, por la que tú vas transitando, no, el desarrollo son caminos que tú vas tomando, y si aquí, pues, cada, te fuiste por otro camino, hermano, y si te fuiste por otro camino, pues nada que hacer. Los otros caminos que desde estos puntos tempranos te van a llevar a disfunciones gravísimas, ¿sí? Entonces, por lo general los grandes síndromes, los más aberrantes, los que generan más discapacidad, pues fueron daños muy tempranos o daños más tardíos, pero eh, muy traumáticos. Bueno, entonces acá en la inducción ventral, ¿no? Entonces lo mismo. Aquí ya comienza a haber migración. Entonces, por ejemplo, si fallan los procesos de migración, entonces vamos a tener daños severos en la corteza cerebral. Muchos de ellos van a ser síndromes que llevan a la muerte o sea, abortos o van a ser síndromes que van a generar discapacidades cognitivas y problemas conductuales severos. Sí, cualquiera de estos. Aquí, ya en el periodo fetal. Depende cuáles sean los procesos que se vean alterados y la intensidad de los procesos que se vean alterados. Entonces ahí entra mucho más lo que ustedes vieron en los videos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mamás no tienen los nutrientes suficientes? Puede ser que los niños nazcan con microcefalia. Esto es muy probablemente va a llevar a discapacidad cognitiva. ¿Qué pasa con las mamás que se estresaron enormemente? Pues muchos de ellos se van a alterar la migración de las neuronas y esto puede generar, por ejemplo, dislexias o puede generar disfemias, que es el tartamudeo, ¿sí? Síndrome de Jamis. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la contaminación o con los virus? Por ejemplo, ahora con el COVID. Estaba yo leyendo en estos días que, por ejemplo, mamás gestantes que sufrieron de COVID, algunos científicos creen que pueden estar en alto riesgo de que sus hijos desarrollen o trastornos del espectro autista o esquizofrenia, porque las tormentas, los que vieron de las células T y las células B, o sea, las tormentas, el desequilibrio del sistema inmune que está asociado a esas tormentas de citoquinas, ¿sí? Muy probablemente van a alterar tanto la microglía como los astrocitos, como los procesos de desarrollo también de mielinización de los oligodendrocitos, la sinaptogénesis, que en muchos casos se ha visto, por ejemplo, con el virus del SIDA o con el SARS, se ha visto que aumenta el riesgo de psicosis, esquizofrenia y trastornos del espectro autista. Entonces, tal vez en unos 4 años vamos a estar haciendo estudios de caso, vamos a estar viendo los primeros casos de niños con trastornos del espectro autista asociados a gestantes con COVID. ¿Sí? Sí, entonces depende acá, ya es más diverso. Entonces aquí si sigue el neurodesarrollo, o sea, entre más temprano la alteración, Nicolás, es más probable que el neurodesarrollo las alteraciones sean tan graves que no haya vida o que la disfunción sea enorme, ¿sí? Estructuralmente. Ya después, los cambios, depende de la intensidad del cambio, de qué tanto se afecte, pero entonces es más diverso el efecto a largo plazo. Entonces aquí sigues, pero cada vez te vas por caminos mucho más diferentes. ¿Sí está más claro, Nicolás? Sí, Por sí, eso es sí, sí, importante sí. la primera clase donde yo les insistía, miren, esto no es lineal, esto es multicausal, ¿sí? Los principios del Sí, neurodesarrollo. sí, sí, porque es que, no, o sea, sí, sí, sí comprendo esto de que se pueden dividir los caminos y no necesariamente que una etapa no se Y desarrolle, no significa que ya se muere completamente la persona, pero es que creo que todavía no he entendido si es no es que la posible etapa no que, se desarrolle, Nicolás, es que sucede de sí, forma diferente. ok, sucede de forma diferente, entonces tiene más sentido, listo. No es que no se desarrolle, tú no te saltas las etapas. O sea, Ok. los periodos están, pero los vives de otra forma.
Ok, listo, listo. Muchísimas gracias. Ahora se me queda Las más claro. microeducaciones lo que te llevan es a llevar diferentes transiciones en tu vida. Sara, Sí, es que como cuando estabas diciendo lo de la nutrición me llamó la atención. Las mamás cuando desarrollan diabetes gestacional, eso es como en la semana 24, o sea, yo sé que es tarde, pero eso como que puede generar, como es en el proceso de la migración, no va a dañar como tal la estructura, pero que puede dañar como tal, o sea, lo de las células que puede dañar. ya vamos para allá, a mirar un poquito con más detenimiento eso, pero sí puede alterar no tanto la macroestructura, pero sí la Sí, microestructura, puede afectar la sinaptogénesis, depende de qué tanto se afecte la migración. Si se afecta gravemente la migración, sí vas a ver cambios estructurales grandísimos. Si no se afecta tanto la migración, pueden haberse cambios microestructurales, algo que se llaman agregaciones, que funcionalmente se va a ver como epilepsias o trastornos del aprendizaje, ¿sí? Depende de dónde sea la alteración y qué tan grande sea. ¿Sí? ok. Ya vamos a ver algunos trastornos del neurodesarrollo para que Gracias. quede más claro. ¿Dale? Listo, Sara. Gracias. Gracias. A ti. Bueno, voy a parar acá para generar un video diferente.